Hola, les habla el profesor César Cambronero Vega y a continuación en este video vamos a estudiar los tipos de regímenes democráticos en el mundo. Este contenido corresponde a la asignatura de Cívica de 10º nivel. Para ello vamos a hablar acerca del régimen democrático. Para poder entender el significado de democracia, tenemos que encontrar una definición que nos ayude a entender qué significa democracia. Democracia proviene de la palabra griega que significa demo, poder, cracia, pueblo, poder del pueblo. Y se funda este régimen político, o tiene su origen, mejor dicho, en el aporte de la civilización griega. Pero si buscamos una definición que nos ayude a entender un poco mejor sobre el significado de este tema, es muy difícil encontrarla, una definición satisfactoria, definitiva, sobre este término de democracia, ya que el diccionario apenas nos da una imagen muy vaga sobre este concepto. Y los conceptos que hace mención es a una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, o el predominio del pueblo en el gobierno político de un estado. Norberto Bobbio decía que todo grupo social tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo en el objeto de mirar por la propia sobrevivencia. Un régimen democrático se caracteriza por la atribución de ese poder, que en cuanto autorizado por la ley fundamental se vuelve un derecho a un número muy elevado de miembros del grupo. Veamos los diferentes tipos de democracia existentes en algunas regiones del mundo. Las democracias parten de un ideal de posibilitar a los ciudadanos en la participación activa de las decisiones políticas. Esa va a ser una característica muy importante de este régimen democrático, la participación del pueblo en el proceso de toma de decisiones políticas. Esta aspiración ha dado lugar a un sinnúmero de variedad de modelos, los cuales son el unitarismo, el federalismo, el presidencialismo, el parlamentarismo y la monarquía constitucional. Veamos un primer caso: estados unitarios. El estado unitario tiene la particularidad de que tiene un poder concentrado. Un estado unitario concentra la acción política y administrativa en el gobierno central. Un caso de ello es Panamá, nuestro país vecino. Un ejemplo de estado unitario es el caso de Finlandia. Finlandia es un país europeo de poco más de 5 millones de habitantes. Se divide en 19 regiones, pero en ninguna de ellas puede hacer sus propias leyes o tener una constitución distinta a la del resto del país. La eduskunta o parlamento de 200 miembros redacta las leyes que se deben de acatar en todo ese país nórdico. Veamos el caso de los estados federales. El estado federal se va a caracterizar por gozar de un poder desconcentrado. Que el poder desconcentrado son las unidades políticas que la forman, estados, provincias, cantones, y se reservan, por decirlo así, un alto grado de autogobierno. Es decir, que cada uno de esos estados, provincias, cantones o regiones va a tener un poder independiente y se va a gobernar a sí mismo. Tiene su asamblea de representantes, tiene su parlamento propio y se toman las decisiones a favor de esa región. Un ejemplo de estado democrático federal es Estados Unidos. Estados Unidos, o como se le menciona o se le conoce como la Unión Americana, está compuesta de 50 estados y cada uno de esos estados tiene sus propias instituciones y constituciones o legislación propia. Es decir, hay diferentes leyes entre estados de la Unión Americana. Un gobierno central, eso sí, con sede en la ciudad de Washington, D.C.
Ese es el ejemplo claro de un régimen federal, en el que la relación entre el gobierno federal y los estados sí está regulado en este caso por la Constitución. Es decir, los estados tienen que adaptar como un marco normativo general la existencia de la Constitución política, y sobre ella emana cada una de las leyes que en cada uno de los estados tiene, eso sí, que autogobernarse. Otro ejemplo de estado democrático es en Alemania, la Alemania posterior a 1945. A partir de ese entonces, Alemania se divide en 16 estados y el gobierno federal reside en la ciudad de Berlín. Cada estado se encarga de administrar aspectos como la educación, la protección del ambiente o los recursos hídricos. La ley fundamental de la República Federal de Alemania establece las competencias del gobierno federal y el de los Länder. Otro caso de Estado democrático federal es en el país de la India. En la India se dividen en 28 estados y 7 territorios, teniendo la sede del gobierno federal la Nueva Delhi. La India tiene una gran variedad de idiomas y también se integran o está compuesta por distintos grupos étnicos que han tenido que ser tomados en cuenta para pensar en la organización del país. La Corte Suprema resuelve los conflictos entre los estados y el gobierno federal. Veamos el caso de los estados presidencialistas. El estado presidencialista tiene como particularidad o como eje principal la figura del presidente. El presidente de la República es el representante formal del país y es jefe del poder ejecutivo. Ahí vemos en la imagen el Palacio de Coronalet en la ciudad de Quito, Ecuador, el cual es la sede de la presidencia de la República de ese país suramericano. Un ejemplo de estado democrático presidencialista lo vamos a encontrar en Uruguay. Para ello vamos a hacer mención de uno de los líderes en América del Sur más distinguidos en los últimos años y de la última década, como lo es el señor Pepe Mujica, expresidente de la República Oriental de Uruguay, el cual fue electo para un periodo de 5 años. Y en ese tipo de gobierno hay una clara separación jurídica de los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Veamos el caso de Costa Rica. Costa Rica, que el presidente es el señor Carlos Alvarado Quesada, electo por el pueblo por un periodo de 4 años, el cual tiene que respetar ese mandato, y el presidente además, dentro de sus funciones y atribuciones, le permiten cumplir sus funciones, aun en el caso que tuviera una minoría en el poder legislativo. El presidente de la República tiene iniciativa para poder convocar la discusión de proyectos de ley durante el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Otro ejemplo de Estado democrático presidencialista es Chile. El presidente en este caso tiene la atribución por ley de aprobar o vetar una ley que proviene del poder legislativo, o si no, devolverla así para que sea definitivamente archivada, aprobada como venía, o si bien se tiene que hacer algún cambio o una modificación. En la imagen vemos al actual mandatario de Chile, el presidente Sebastián Piñera. Veamos los casos de los estados parlamentaristas. El parlamento es la elección del poder ejecutivo que emana del poder legislativo, es decir, los diputados escogen al jefe de estado o al jefe de gobierno. Y un claro ejemplo de esto, ahí vemos en la imagen el parlamento canadiense, ubicado en la ciudad de Ottawa. Un ejemplo de estado democrático parlamentario es el Reino Unido.
Los antecedentes de la actual institución parlamentaria en el Reino Unido datan del año 1295. El poder ejecutivo es encabezado por la figura del primer ministro, que generalmente es el líder del partido que tenga más representantes en la Cámara de los Comunes, conformada por 650 miembros. El Parlamento es bicameral, es decir, está conformado por dos bandos, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Otro ejemplo de Estado democrático parlamentario es Israel. El Knesset es un congreso unicameral conformado por 120 miembros. El primer ministro es la cabeza del poder ejecutivo y puede ser destituido por el Knesset. El presidente de Israel tiene funciones principalmente ceremoniales, es decir, de representación del Estado israelí. Veamos el caso de las monarquías constitucionales. La monarquía constitucional, en este caso, el jefe de Estado es un monarca que obtuvo su puesto por herencia. Sus poderes están muy limitados por la Constitución y las leyes. Un ejemplo de ello que vemos en la imagen es Anihito, emperador de Japón y parte de su familia, cuyo poder ha sido transmitido de herencia en herencia a las futuras generaciones. Veamos otro ejemplo de monarquía constitucional. Volvamos al caso del Reino Unido. Isabel II, o la reina Isabel II, que es todavía la actual reina del Reino Unido, ha sido reina de ese país desde el año 1953 hasta nuestros días, cuando sucedió a su padre Jorge VI. Está previsto que sucediera por su hijo, el príncipe de Gales. Las funciones de la reina son primordialmente protocolarias. El gobierno es ejercido por los ministros, como lo vimos ahora hace un momento, que son los responsables ante el Parlamento. Lo mismo aplica para los otros 15 países de los cuales es monarca. Es decir, hay territorios que pertenecen al Reino Unido y que, por tanto, la reina Isabel II ejerce su dominio y su mandato sobre dichos territorios. Además, como les decía, la reina Isabel es reina de 14 territorios británicos de ultramar, es decir, algunas islas que existen en el Mar Caribe y en otras regiones del mundo. También tiene en su poder 3 dependencias de la corona y 16 países soberanos que en algún momento fueron dependencias del Reino Unido. En la imagen vemos algunos de estos ejemplos. Otro caso es la monarquía constitucional en España, el cual ahí tenemos en imagen al rey emérito de España, Juan Carlos I, y su esposa. Ahora el rey de España es Felipe de Borbón, que habíamos visto en la imagen introductoria de este video. En este caso, el rey emérito de España, Juan Carlos I, ha sido rey de España desde 1915 hasta aproximadamente el año 2018 y tuvo un papel relevante en la transición de ese país hacia la democracia. Las funciones del rey son de 3 tipos: simbólicas y representativas como jefe del Estado, arbitrales y moderadoras, es decir, dando su firma a acuerdos tomados por otros, o también de mediación entre grupos, pero en este caso el rey no corresponde a ningún partido político. Para concluir este video, esta es una simple clasificación, pero todos cumplen el mínimo. Los países mencionados acá, o los que vimos en este caso, son estados democráticos que, a pesar de las diferencias en cuanto a la forma de funcionamiento del Estado, recordemos que la democracia tiene un mínimo de elementos que se deben de cumplir, como cuáles: elecciones periódicas para nombrar el poder ejecutivo o legislativo, existencia de al menos 2 partidos políticos, derecho a emitir un voto único de parte de todos los ciudadanos,
garantía de que quien gana las elecciones ejerce el gobierno hasta el siguiente periodo electoral, imposibilidad de extender unilateralmente el periodo de gobierno. Recordemos que la democracia no puede ser solo un mínimo. Aún en los países mencionados, como en los ejemplos que vimos, hay millones de ciudadanos que se movilizan a diario por tener más y más democracia, y esa es una aspiración muy buena. Todavía hay muchos pendientes que resolver antes que podamos decir que una democracia es perfecta. Por ejemplo, podemos encontrar luchas sociales, ciudadanas, por ejemplo, para el fin de la discriminación por raza, orientación sexual, condición social, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, acceso de todos al patrimonio cultural y natural de la humanidad, acceso al agua potable, las telecomunicaciones, asistencia médica y educación, así como la creación de mecanismos de democracia participativa. De mi parte, eso sería todo en este video. Les agradezco su atención y nos estamos encontrando en el camino con más videos o más tutoriales acerca de algún tema en específico. Muchas gracias.